Diálogos Feministas comentaremos el libro La representación política de las mujeres en México, producto de un esfuerzo interinstitucional entre la UNAM y el Instituto Nacional Electoral, basado en la investigación Mujeres Políticas, coordinada y dirigida por la doctora en Ciencia Política Flavia Freydenberg. Pero, ¿cuál ha sido el avance en la representación política de las mujeres? ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan las mujeres para ser candidatas y ejercer cargos para los que fueron electas? Si ya se alcanzó la paridad de género en las candidaturas a representación popular, ¿por qué contamos solo con un 20.7% de alcaldesas, es decir, 510 presidentas municipales según las cifras del INEGI? Conoce las respuestas a estas preguntas hoy en Diálogos Feministas con la doctora Flavia Freydenberg, la doctora Carolina Mónica Gilas y la maestra Olga Luz Espinosa Morales. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a una transmisión más de Género y Política. El día de hoy estamos en Diálogos Feministas. Saben bien ustedes que en esta sección nos gusta mucho desarrollar temas alrededor de los libros que nos sirven a las mujeres para nuestro fortalecimiento, para el desarrollo de nuestro empoderamiento y de nuestro liderazgo político. Así que bienvenidas y bienvenidos todos el día de hoy a Diálogos Feministas, aquí en Género y Política. El día de hoy vamos a comentar el libro La representación política de las mujeres en México, y para ello yo le voy a dar la bienvenida a tres mujeres extraordinarias, ponentes que tendremos el día de hoy. Así que sin más preámbulo, ¿qué les parece si comenzamos con el programa del día de hoy? Dándole la bienvenida, por favor, a Flavia Freydenberg. Ella es doctora en Ciencia Política, periodista, profesora del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios, coordinadora de la red de politólogas No Sin Mujeres. Doctora, ha escrito usted una gran variedad de libros sobre elecciones, partidos y sistemas de partidos, representación política de las mujeres, reformas electorales, instituciones informales y democratización. Doctora, un sinfín de libros que ha escrito usted. Le agradezco mucho su participación y le doy la bienvenida a Diálogos Feministas. ¿Cómo está? Muy bien, un gusto, Gaby, de estar aquí acompañándoles en Diálogos Feministas. Gracias, doctora, por estar con nosotras. Vamos a darle también la bienvenida a Carolina Mónica Gilas. Ella es doctora en Ciencias Políticas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido investigadora en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como integrante de la red de politólogas No Sin Mujeres. También ha escrito diversos libros sobre representación política de las mujeres, libertad de expresión, sistemas electorales y derecho penal. Doctora, le agradezco su participación. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Gaby? Muchísimas gracias. Un verdadero gusto estar aquí, poder acompañarte y poder discutir el gran libro de Flavia. Gracias a usted, doctora. Y vamos a presentarles también a la diputada Olga Luz Espinosa Morales. Ella es maestra en Ciencias de la Educación, catedrática en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, ex procuradora regional de la Familia y Adopciones del Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia en Chiapas, ex consejera nacional del PRD, ex diputada federal, asesora jurídica del Movimiento Territorial Los de Abajo y actualmente, como lo decía yo, es diputada local del Estado de Chiapas por el Partido de la Revolución Democrática e integrante de la Comisión Legislativa de Ciencia, Tecnología e Innovación. Diputada, un gusto saludarle. Bienvenida a Diálogos Feministas. Hola, Gaby, muchas gracias de estar aquí con ustedes y sobre todo muy honrada de compartir el panel con la doctora Flavia y la doctora Carolina. Muchas gracias por la invitación. Pues les agradezco a las tres que estén el día de hoy aquí con nosotras para comentar este libro. ¿Y qué les parece, por favor, si comenzamos de una vez? Vamos a empezar, si le parece bien, doctora Flavia, con su opinión. Por favor, platíquenos esta obra, que usted tiene la palabra, usted ahorita es suyo el programa. Cuéntenos más acerca de este libro, por favor. Pues este libro fue mi no sé si se llega a ver, es la primera obra que yo consigo hacer completamente aquí en México. Para mí es una de las obras, bueno, todos los libros son muy queridos, por supuesto, pero esta obra ha sido muy importante para entender, para comprender las brechas de géneros que había a nivel subnacional, es decir, a nivel de los estados en México. Cuando yo llegué a México en el 2015,
me encontré que yo buscaba los datos, dónde estaban registrados los datos de la representación política de las mujeres y de los hombres desde lo más atrás posible, y todo el mundo decía que tenían las bases, pero no teníamos acceso público a las bases de datos. Entonces, justo se generó una coyuntura en donde el Instituto Nacional Electoral buscó a un equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y aprovechamos la oportunidad de que el instituto estaba buscando armar un proyecto de investigación sobre género y participación política de las mujeres para elaborar durante 2 años todas las bases de datos de elecciones desde 1980 hasta 2016, que es el periodo donde abarca el libro. Y bueno, este libro es el resultado de la construcción de esas bases de datos. Estamos muy orgullosas y muy orgullosos. Además, hoy ya actualizamos esas bases de datos, ya las tenemos hasta 2020 completas y estamos ya generando nueva producción. Así que este libro para mí es mi regalo a México y el regalo de todo el equipo de investigación vinculado al Instituto de Investigaciones Jurídicas que en ese momento yo coordiné, para generar conocimiento, para que nuestra ciudadanía conozca a ciencia cierta cuáles eran los problemas en relación a la representación política de las mujeres y de los hombres en México. Pues sin duda un regalo que todas las mujeres tendremos que aprovechar y exprimir al máximo. Doctora Carolina, por favor, denos su opinión al respecto del libro que estamos comentando hoy. Con mucho gusto. A mí me parece uno de los libros efectivamente más importantes que han salido sobre la representación política de las mujeres en los últimos años. Definitivamente uno de los más importantes que he podido leer, conocer de los trabajos de Flavia, que bueno, eso es decir, porque con su trayectoria y con todo lo que tiene es difícil escoger realmente, pero me parece que justo con ese libro logra cerrar la brecha que estaba señalando que existe y que dificulta mucho nuestras capacidades de comprender qué pasa con la representación de las mujeres, por qué en ciertos momentos o en ciertos contextos logra incrementar, por qué en otros no. No podemos, pues desde ciencia, pero también desde las políticas públicas, atender los problemas, proponer soluciones si no entendemos qué está pasando. Entonces, justo ese enorme valor de poder recopilar todos los datos que no estaban o que estaban en ciertos archivos a los que era muy difícil acceder, no estaban disponibles en Internet, no estaban menos todavía juntos, ordenados, sistematizados de esa forma, que ese es un valor fundamental, todo ese conocimiento que nos deja y que de forma tan generosa se pone a disposición de toda la comunidad para que también nos pueda conocer, utilizar para otros trabajos, para otros análisis, pero además de esa parte, digamos, histórica, descriptiva, fundamental que tiene el libro, también es un extraordinario diagnóstico de cuáles son y cuáles siguen siendo los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres todavía en el ejercicio del poder, en el acceso a los espacios de representación, de decisión, especialmente a nivel subnacional. Le agradezco mucho. Doctora, maestra Olga, por favor, regálenos también su opinión al respecto del libro. Bueno, miren, creo que el libro es extraordinario, sin duda alguna. Voy a colocar mi cámara, creo que no me alcanzo a ver bien. Gracias. Es un libro extraordinario, definitivamente es un libro extraordinario. ¿Qué podría yo rescatar de la lectura de este texto tan completo? Podría yo rescatar que en inicio las alianzas estratégicas son sin lugar a duda fundamentales para el trabajo, para la representación política de las mujeres en México, porque este libro entiendo que es una fusión, una alianza que tuvo el Instituto Nacional Electoral con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que tuvo como resultado un repositorio que es el de mujeres, #mujeres políticas, pero además en este hashtag vamos a encontrar en Mujeres Políticas un compendio muy amplio de años, que va desde, si estoy equivocada me corrigen, desde 1990 desde 1980, ¿es? Bueno, yo veía que es de 1990 a 2016.
el lapso de tiempo en donde se hace un análisis, un diagnóstico, una radiografía muy completa acerca de lo que ha estado pasando con la participación de las mujeres en nuestro país. ¿Qué podemos encontrar en el libro? En el libro podemos encontrar todo un pasaje de cómo ha sido la evolución desde las cuotas de género hasta lo que hoy conocemos como paridad. Ya la doctora Flavia nos adelantó que sin lugar a dudas en el siguiente texto va a venir la reforma de la paridad total que ya contamos, pero ha sido un largo transitar de las mujeres, porque a veces hay muchas mujeres o muchos hombres, que los hay más, que dicen que esta ardua labor de las mujeres para participar en la política es de 2, de 3 años. No, es un trabajo que sin lugar a dudas en este texto vamos a encontrar que ha sido un transitar muy largo y cómo se ha logrado llegar a la paridad. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en el texto? Podemos encontrar un detallado sobre los obstáculos que presentan las mujeres, cómo lo es el financiamiento político, cómo han participado las mujeres en el tema de la igualdad dentro de los partidos políticos. Creo que hay datos muy interesantes que no solamente pertenecen a un solo estado, sino que pertenecen a nivel nacional y que sin lugar a dudas las mujeres que queremos participar en la política deberíamos de leer, debería ser nuestro texto de cabecera para que tengamos esos datos duros y poder llevar también a las mesas de negociación, porque sin lugar a duda, cuando vamos a la mesa de negociación piensan que nos están haciendo un favor negociar los espacios, los bloques de competitividad. No nos están haciendo un favor, lo que queremos nosotros es una justicia social, es la participación política total, el ejercicio de nuestros derechos políticos. Y también del libro lo que yo puedo retomar y me llama mucho la atención es que las mujeres hemos ido avanzando en los derechos políticos, pero también surgen nuevas formas de discriminación. Una de ellas que se maneja en el libro y que sin lugar a dudas la doctora Flavia y el equipo de investigadores fueron impulsores para que hoy tengamos una reforma sobre el tipo penal de violencia política, porque antes solamente estaba en el texto y sin embargo no teníamos un tipo penal que pudiera determinar cuáles son las conductas que pueden ocasionar desde el servidor público, desde el candidato, desde el partido político, y que son obstáculos muy claros, muy firmes de que las mujeres estamos viviendo la violencia política. Entonces, a las personas que están viendo a través de las diferentes plataformas digitales, en serio, es un texto que vale la pena leer, que vale la pena analizar, que vale la pena tener para que podamos comprender cuánto hemos luchado las mujeres desde las diferentes trincheras, desde la academia, desde la política, para estar en la participación pública, en la participación de la vida pública del país. Muchas gracias. Yo sin duda también me sumo a esa espera de esa siguiente edición, porque tenemos que tener esa actualización y ahorita vamos a sacarle la información a la doctora Flavia para cuándo nos la tiene, pero más adelante vamos tantito a consentirla tantito a ver si nos da esa exclusiva. Pero mientras yo quisiera preguntarle, ¿mande? Ya está hecho. Ah, perfecto. ¿Dónde la podemos encontrar? Se lo mando hoy al equipo de producción, ya lo tenemos hecho, analizado, está siendo evaluado y dictaminado, ¿no? Como usted sabe que es en la academia, ¿no? Que uno produce investigación y la manda a consideración y está siendo evaluado, pero le tengo otra primicia. Con la doctora Carolina ya estamos trabajando en el próximo, ahí sí, libro, en donde vamos a evaluar, porque si te das cuenta, y me encanta que la diputada Olga haya tenido el tiempo de leer el libro y de hablar de él con tanto cariño. Muchísimas gracias, ¿no? Esto es lo que nosotras necesitamos, hacer una transferencia de conocimiento a los actores y a las actrices políticas, porque nosotros investigamos, generamos investigación y resultados, como bien decía la doctora Carolina, pero claro, hay muchas veces que se queda en el libro, ¿no? Entonces que además las políticas y los políticos, los activistas que lean y se apropien del libro es como un regalo al alma, un apapacho, digamos, en términos mexicanos, que siempre se agradece muchísimo, ¿no? Pero te doy la primicia, si la doctora Carolina me permite. Hicimos un primer approach evaluando la representación en términos multidimensionales en el estado de Morelos. Si quieres, luego te contamos más sobre eso. Por favor.
Y cuando diseñamos una metodología, porque en el libro, en mi mexicanito, digamos, en este pequeño, analizamos fundamentalmente la representación descriptiva. Pero ya después de que la paridad se aprobara en 2014, con todos los reforzamientos al diseño electoral de género que se fueron haciendo en el país, ya nos dimos cuenta que ahora no solo tenemos que evaluar la presencia de mujeres en los órganos subnacionales y nacionales, sino que además tenemos que evaluar otras dimensiones de la representación. Es decir, no solo que estén presentes, sino que además, ¿qué hacen cuando están en los legislativos, ¿no? Y además, ¿cuál es la cuota de poder real que tienen? Y cuáles son las normas, las iniciativas que presentan y los proyectos de ley que presentan. Entonces, en la próxima investigación que ya estamos trabajando con el equipo del Laboratorio Mujeres Políticas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde la doctora Carolina es un valor importantísimo, estamos ya trabajando en la evaluación de la representación, no solo descriptiva, sino sustantiva y simbólica para los 32 estados, para las 2 últimas legislaturas, como una manera de complementar. Entonces, las bases de datos se tuvieron que actualizar porque una de las partes importantes es evaluar la paridad. En qué medida las leyes de paridad supusieron más mujeres en los cargos, ¿no? Y ahora lo que vamos a estar evaluando es, bueno, no solo qué hacen estas mujeres, sino además si están en la dirección de los órganos legislativos, si además presiden comisiones y además si experimentan situaciones de violencia política en razón de género, ¿no? Y esperamos tener esto para dentro de ¿un año? No. Pues no vamos a tener mucha paciencia porque yo creo que urge, pero lo vamos a estar esperando ansiosas. Doctora, yo sé que sí, porque es material que, como usted dice, para ustedes es un regalo al alma que las mujeres lo lean, pero para nosotras, híjole, es una herramienta valiosísima, de verdad, en el desarrollo de nuestro conocimiento. El conocimiento, recuerden, que siempre nos va a dar muchas herramientas para nuestro liderazgo, para desarrollar nuestro empoderamiento, así que no vamos a poder esperar mucho, pero aquí vamos a esperar ansiosas, por supuesto que sí. ¿Qué les parece si en el siguiente segmento seguimos hablando sobre estos obstáculos que las mujeres se encuentran a la hora de querer tomar un papel de liderazgo, una posición? Ha habido muchos obstáculos. ¿Cuáles persisten aún? ¿Cuáles ya se han vencido? ¿Qué les parece si cuando regresemos platicamos un poquito más al respecto con nuestras extraordinarias ponentes? Por mientras, por favor, compartan el programa, coméntenlo, porque saben que para nosotros en Género y Política, para todas y todas nosotros, sus comentarios también son un alimento que hace posible este programa. No se vayan, yo soy Gaby Juárez, ahorita regresamos aquí a Diálogos Feministas. Pues precisamente no éramos consideradas y éramos tratadas como, pues tal vez como objetos, porque no teníamos derecho a expresarnos. Si teníamos necesidades, no estábamos representadas para que alguien escuchara, no teníamos voz, no teníamos alguien que eligiera, bueno, no que eligiera, sino que nos representara para ser escuchadas, para ver qué es lo que nosotros necesitábamos. Y bueno, ya ha cambiado la situación. Yo creo que todavía falta, pero seguimos en la lucha de ser escuchadas. Y sí es importante ser representadas. Pues siempre tuve el apoyo de nuestro partido, que es la Revolución Democrática. Obstáculos no tuve ninguno con el partido en el registro. Tuve un poco de obstáculos porque el partido hizo coalición con Movimiento Ciudadano, PRD y PAN. Entonces, el candidato que ahora es presidente municipal, pues no aceptaba, ¿no?, de que su servidora fuera la síndica. ¿Por qué razón? Porque los dos somos de la cabecera municipal. Entonces quiso sacar
a candidata síndica de un pueblo que es de Pochahuisco, porque esa comunidad pues casi es la misma cantidad de votación y por esa razón tuve esos obstáculos. Estamos de vuelta con todas ustedes aquí en Diálogos Feministas. Recuerden que hoy estamos hablando sobre la vida política de las mujeres, la participación, los obstáculos, todo esto que encontramos las mujeres cuando queremos intervenir y participar en la vida política de nuestro país. Bueno, pues vamos a continuar hablando. ¿Qué les parece si le damos otra vez aquí la bienvenida a nuestras ponentes? ¿Siguen aquí conmigo? Aquí están. Muchísimas gracias por continuar. Doctora Flavia, pues mire, bueno, si usted bien sabe, pues a la fecha se ha logrado la paridad en el Poder Legislativo, como usted ya nos lo ha comentado, como bien lo estamos platicando en este programa, pero en todo el país pues apenas contamos con el 20.7% de alcaldesas, es decir, 510 presidentas municipales según las cifras que nos regala el INEGI. Pero ¿por qué? Yo quisiera preguntarle, ¿por qué en el ámbito municipal estamos muy lejos de que las mujeres realmente alcancen esa paridad política? ¿Cuáles son los factores que determinan esto en esta cuestión municipal, doctora Flavia? Es que, Gaby, lo que hemos hecho en México y en otros países de la región fue obligar por ley a unos partidos políticos, bueno, no a los partidos, sino a los dirigentes de los partidos, a ubicar mujeres en las candidaturas cuando ellos no querían hacer eso. Entonces, obligamos, en el caso mexicano, a poner el 50%, en términos históricos es algo muy reciente, porque históricamente ellos yo suelo decir a los partidos políticos mexicanos y en general no les gustan las mujeres, es decir, no les gustan las mujeres que ganan elecciones, no les gustan las mujeres con poder, no les gustan las mujeres autónomas, no les gustan las mujeres que toman decisiones, no les gustan las mujeres con liderazgo propio. Entonces lo que suele pasar es que vos les estás obligando desde la ley a poner mujeres y ellos, simula que ponen mujeres, o sea, ponen mujeres, no simulan, ponen mujeres, pero el ejercicio para seleccionar a esas mujeres suelen ser o simulaciones, o se resisten a poner mujeres que tienen liderazgos y son militantes, y además tienden a pensar o a creer que las mujeres todavía no están capacitadas o las mujeres todavía tienen menos condiciones que los hombres para ejercer el poder. Entonces, los hombres siguen pensando, no todos, evidentemente, algunos, no hay que generalizar, que las mujeres ejercen la ciudadanía de manera secundaria, que no son iguales que los hombres. Y a esto tú lo reproduces a nivel local de una manera sustantiva, y muchas de las declaraciones de muchos políticos hoy, declaraciones verbales o simbólicamente la ausencia de mujeres en espacios de toma de decisión de manera física, o si quieres, las fotos del poder son fotos masculinas, porque el poder está masculinizado, porque el poder está centrado en una visión androcéntrica de la toma de decisiones. Entonces, las mujeres a nivel local se enfrentan techos de cristal, techos de cemento, techos de billetes, sesgo de género del electorado que sigue teniendo que un hombre está más capacitado que una mujer para liderarles, por eso el nivel de alcaldías con presencia femenina es mucho menor que la de concejalías, porque suelen votarles para ser concejalas, para ser regidoras, pero no para ser diputadas, pero no para ser gobernadoras y no para ser alcaldesas, ¿no? Entonces, y mucho menos para ser presidentas. Es decir, que hay un sesgo también del tipo de cargo al que compiten. A nivel local, esos obstáculos siguen siendo muy fuertes, muy duros, y tenemos que trabajar muchísimo, no solo en una dimensión institucional, es decir, obligar por ley, no solo que nuestros bulldogs y rottweilers, es decir,
los jueces electorales y los administradores electorales estén atentos para que los partidos políticos cumplan con lo que exige la ley, sino también necesitamos un cambio educacional urgente, que cambien los prototipos, es decir, los roles, la manera en que la ciudadanía mira la política. Le agradezco mucho, doctora. Diputada Olga, denos sus comentarios al respecto, por favor. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué pasa esto en un nivel municipal con el liderazgo de las mujeres? Mira, quisiera ayudarles unos datos, unas cifras negras del estado de Chiapas. Mira, en el proceso electoral ordinario 2014-2015, en las candidaturas a presidencias municipales, el 74% fueron hombres y el 26% fueron mujeres. En el último proceso electoral, el 51% fueron hombres y 49% fueron mujeres. Hoy tenemos 89 hombres en las presidencias municipales y solamente 33 mujeres. Es decir, que a pesar de que existe la paridad de las candidaturas, ya lo mencionó la doctora Flavia, es muy complicado que las mujeres puedan llegar a ser las presidentas municipales. ¿Por qué creo yo que aún hay esas brechas de género para que las mujeres puedan llegar a las presidencias municipales? En inicio todavía no hemos roto esos estereotipos en la política, donde las mujeres sí pueden ser las que movilizan a las personas, las mujeres líderes que te llevan 100 mujeres a los eventos. Pero cuando vienen las candidaturas, lo primero, y esa frase la hemos escuchado todas las mujeres que hemos participado en la política, es que no hay mujeres en la política. Oye, pero está doña fulanita que te mueve la colonia o la seccional fulana de tal. Es que está doña fulanita de tal y ya o sea, hay muchas mujeres participando en la política, pero solamente están participando en la base política, no están participando en los liderazgos, porque todavía hay muchos estereotipos, hay falta de capacitación también de las mujeres, nos hace falta una capacitación en cómo negociar las candidaturas, porque a veces no tenemos esa habilidad. Por eso yo siempre he creído que las alianzas estratégicas son fundamentales, porque hay muchas mujeres que a lo mejor tenemos cierta capacidad para tenemos ciertas habilidades, no sé, para hablar en público, pero hay otras mujeres que tienen una capacidad impresionante para la negociación. Entonces las mujeres tendremos que hacer alianzas estratégicas basadas en la sororidad para que podamos acceder a esos espacios. Eso podría ser en inicio. La otra parte que yo creo que no hemos logrado avanzar en las presidencias municipales es porque nos dan bloques de competitividad a veces en los partidos, en donde sabemos que no va a pasar, donde no se va a ganar. Nos dan bloques de competitividad donde es muy difícil que una mujer pueda ganar, porque aquí en Chiapas pasó un fenómeno, tal vez tenga la oportunidad de decirlo más adelante, pero aquí pasa un fenómeno, a veces se hace la campaña política, sale la candidata en el cartel, en la lona, en la mampara, pero al lado sale su esposo, pero el esposo no es ni candidato, no está ni siquiera en la planilla, no va de síndico, de regidor, no va de nada, pero va al lado de la esposa. ¿Por qué? Porque todavía estamos pensando que los que nacieron para gobernar son los hombres, y acá no es una cuestión de falta de capacidad, es una cuestión de falta de oportunidades. Entonces creo que eso nos ha limitado para que las mujeres podamos acceder a las presidencias municipales. Así es, diputada. Doctora Carolina, ya bien nos menciona la diputada y la doctora Flavia algunos de estas cuestiones que existen a la hora de que las mujeres quieran ser candidatas, y no nada más candidatas, sino realmente ganar. ¿Qué otros obstáculos usted considera que hay para que en un nivel municipal pues estemos realmente muy lejos de hacer efectiva la paridad? Porque bueno, comentaban bien que, y ha pasado, que por ejemplo les ponen hasta apodos, las llamas Juanitas y demás, cuando las ponen sí para ganar y cumplir con ese mandato legal de paridad, pero no lo hacen efectivo a la hora de ejercer el poder. Doctora Carolina, ¿usted qué otros comentarios nos puede dar al respecto?
Yo quisiera añadir a todos los obstáculos de naturaleza pues, partidista y cultural que han estado destacando tanto la doctora Flavia como la diputada Olga, creo que dos elementos más. El primero es que realmente hasta apenas empezamos a mirar los ayuntamientos. Si ustedes se fijan en el desarrollo de la cuota de género, después la adopción de paridad fue pensada para los órganos legislativos, para Congreso Federal principalmente, y ya después fueron las entidades federativas que de algunas con más, con menos resistencias, han estado también implementando las cuotas de género. La paridad en 2014 se pensó expresamente desde la Constitución, desde el artículo 41 para el ámbito legislativo. Fue hasta la decisión, las sentencias del Tribunal Electoral de la Sala Superior que obligaron con una interpretación pues más progresista, avanzada de la paridad, de adoptarla también en el ámbito municipal, con varias resistencias por parte de los partidos políticos. Ahí pues el caso de las elecciones en Chiapas justo en 2015 nos ilustra bastante claro esas resistencias, y fue, digamos, a golpe de sentencia, ahora sí, ya después con la paridad de todo, que se generaron mecanismos específicos que permiten a las instituciones electorales exigir el cumplimiento de la paridad en el ámbito municipal, y que también les dan esas herramientas para poder vigilar ese cumplimiento. Entonces también creo que en ese sentido es natural que los resultados pues llegan más lento o más tarde, ¿no? O sea, el desarrollo de las cuotas y paridad pues realmente en México lleva más de 20 años, y creo que también el otro factor que es muy importante es la violencia política que enfrentan las mujeres, que llega a ser especialmente quizá grave o pronunciada en los ámbitos municipales, precisamente en el ámbito local de la política, donde además muchas mujeres están pues más lejos de las redes de apoyo, quizá no les es tan fácil encontrar la ruta para poder llegar a las autoridades que pueden defender su caso, que pueden impartir justicia y protegerlos de esa violencia que están viviendo. Entonces creo que definitivamente hay todavía muchísimos obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de la política, y más a nivel municipal. Así es, y como usted bien menciona, doctora, no nada más las mujeres se enfrentan a ese tipo de violencia por estereotipos, por usos y costumbres, incluso en las comunidades indígenas, donde también todavía hay mucha resistencia a que las mujeres sean las que lleven la batuta a la hora de ejercer el poder, sino también se enfrenta a este otro tipo de violencia que lamentablemente azota a todo nuestro país en una manera pues muy general. Teníamos también el caso de una presidenta municipal, por ejemplo, en Cuernavaca, Gisela Mota, que en paz descanse, que el primer día que ella iba a hacer uso de su poder, al otro día ya, pues lamentablemente entraron a su casa, asesinaron a su familia, asesinándola también a ella. Entonces es un sinfín de obstáculos que las mujeres se encuentran, que incluso también pues se llevan vidas a la hora de tratar de lograr esta paridad, y que lamentablemente todavía queda mucho camino por hacer, por recorrer, pero bueno, pues hay que seguirlo, hay que seguir haciéndolo. Hay muchos avances también, hay que decirlo y reconocerlo. Doctora Flavia, en el capítulo 5 del libro titulado ¿Qué han hecho los partidos políticos por las mujeres?, usted hace una propuesta para medir la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los partidos políticos. Me gustaría, doctora, que nos platicara un poquito más al respecto. ¿De qué se trata esta propuesta? Bueno, es una herramienta metodológica que propusimos en ese capítulo, en donde estamos presentando maneras de abordar el análisis de los partidos políticos desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres. No es la igualdad sustantiva ya tiene que ver con otras dimensiones. Lo que nosotros estábamos mirando con ese índice de igualdad de género entre hombres y mujeres es si, por ejemplo, a nivel electoral los partidos políticos ponían mujeres en las candidaturas de manera igualitaria, si a nivel de la vida interna de los partidos, en la organización, el partido también tiene directivas paritarias o igualitarias, si existen reglas o cuotas internas para la integración de estos órganos de toma de decisiones, si a nivel programático el partido defiende, ahí sí,
los valores de la igualdad sustantiva, si a nivel de financiamiento se distribuye el recurso de manera equitativa, si a nivel de derechos las mujeres tienen espacios donde reclamar la vigencia de sus derechos. Bueno, es una herramienta metodológica en realidad y la aplicamos para un periodo de tiempo, para 11 partidos políticos que tenían representación legislativa federal, ¿no? Ese es el único capítulo que no es subnacional, es decir, que no analiza los estados, no porque nosotras no quisiéramos, sino porque no contamos todavía con la información para toda la información que nos exige ese índice para todos los partidos que compiten en todos los estados de la República. Entonces, en verdad, nos hubiera encantado y ojalá algún día, Caro, nos animemos a conseguir eso. Pero ahora mismo está muy complicado, entonces lo hicimos a nivel federal. Nos costó mucho, como bien dijo la diputada Olga, en conseguir esa información, pero recuerda que estuvimos 2 años trabajando en esta investigación solamente en la recogida de los datos, y el libro se escribió en 5 meses, entre diciembre y abril, ¿sí? Y mayo del año en que se publicó. Entonces, la verdad que la mayor cantidad de tiempo fue en la recogida de la información, ¿no? Entonces, este índice surge de una idea, de una propuesta que había hecho el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, y a partir de eso yo ajusté algunas dimensiones que no me terminaban de convencer y construí sobre la base de esa inspiración, digamos, este índice que creo que sirve un poquito para llamar la atención a los partidos políticos mexicanos respecto a todos los desafíos que tienen internamente los partidos al momento de hablar de paridad, ¿no? Porque uno ve que muchos políticos y muchas políticas se llenan la boca hablando de la paridad y la importancia de las mujeres. Es como si estuviéramos de moda, ¿no? Pero luego cuando toman decisiones, seleccionan candidaturas, integran los cargos, ¿no? Tenemos el caso de este partido político que llegó incluso a sala superior, que tuvieron que obligarle a que las autoridades y los órganos de autoridad dentro del partido fueran paritarios, ¿no? Y fue muy interesante la manera en que ese partido político resolvió el hecho de que no cumplía con la paridad en las directivas. Lo que hizo fue mantener a los mismos y ampliar el doble de integrantes del órgano de autoridad o de decisión del partido, y ahí puso a las mujeres. Es decir, que mantuvo a los mismos, no quitó a ningún hombre, y dijo, si el órgano estaba integrado, imagínense, ¿no? Pongo un número, por 6 personas, ellos habían propuesto 6 hombres, pues hicieron que el órgano tuviera 12 personas, pusieron 6 mujeres, que todos sabemos que no eran mujeres que disputaran por sí el poder dentro de la organización, ¿no? Entonces, lo que uno encuentra con mirar la vida interna de los partidos es que hay 2 retos. Un reto que tiene que ver con la democratización interna, es decir, cómo toman decisiones los partidos políticos, no solo en México, sino en toda América Latina y en el mundo, diríamos, y por otro lado, cómo hacer para, respetando los derechos de los líderes y los dirigentes masculinos, que haya una integración real y una disputa real del poder por mujeres que son competitivas, mujeres que son capaces, mujeres que tienen algo que decir a ese partido político, y que por el momento esos partidos siguen estando controlados por grupos muy cerrados de hombres que del discurso para afuera todos somos paritaristas o sufragistas, pero a la mera, como diríamos en México, resulta que simulan o no cumplen o ejercen violencia política en razón de género. Entonces, yo diría que las reglas se han focalizado, ¿no? Como bien dijo la doctora Carolina, en el ámbito de lo que nosotras llamamos el régimen electoral de género, es decir, en el ámbito, en el entorno del partido, en el sistema político, pero no hemos hecho o no hemos mirado mucho
lo que pasa dentro de los partidos. Y lo que hace este capítulo es poner la mirada en estos porteros de la participación política de las mujeres, ¿no? Todos los estudios en Europa, en América Latina y en Estados Unidos muestran que los principales obstáculos de las mujeres que quieren hacer política son los partidos políticos. Y eso hoy es inaudito. O sea, eso es inaudito e insostenible. Y en unos países donde estamos construyendo democracias paritarias, el gran reto, el gran desafío es, de la mano de los partidos políticos, transformar, regenerizar y democratizar la vida interna de los partidos políticos en México y en todo el mundo. Sin duda alguna, doctora, coincido con usted, un reto muy grande, un reto también en nuestro país que pareciera lejano, pareciera muy difícil, pero yo creo que sí se va por un buen camino, que sí falta mucho por hacer, pero realmente es un reto y coincido con usted que tiene que ver mucho y que tendrá que tener la participación absoluta de los partidos para que se logre, porque si no, pues no se podría lograr. Yo coincido con usted, le agradezco. Me encantaría escuchar también la opinión, por ejemplo, de la maestra Olga. Me están comentando que vamos a ir a un corte, pero yo quiero escuchar sus opiniones. Vamos rápidamente a escuchar sus opiniones. No voy a voltear a ver a Luis. Maestra Olga, la escucho, por favor. Sí, gracias. Mira, el título de este capítulo es Rompiendo techos de billetes. Cuando leo el título, Rompiendo techos de billetes, decía yo, bueno, aparte de los techos de cristal, los techos de cemento, los pisos pegajosos que tenemos las mujeres, no solamente en la vida política, sino en todos los aspectos de cómo quieren participar las mujeres, tanto en la iniciativa privada como en la vida pública. Ahora tenemos que romper los techos de billetes, que es una de las variables que explica cuál es la brecha de género entre los hombres y las mujeres, pero en una cuestión de los recursos financieros, de los recursos materiales, que sin lugar a dudas son fundamentales para cuando una mujer quiere ser candidata, cuando quiere ser una mujer que participe en la vida política, o una mujer que quiera ser una presidenta municipal, sin lugar a dudas necesita el apoyo de su partido político para el financiamiento de su campaña, porque todo cuesta. O sea, realmente ir a campaña ahora con la cuestión mediática que se tiene que realizar ciertas acciones para que pueda llegar al electorado, sin lugar a dudas se necesita recursos materiales, se necesita recursos financieros, pero parece que los recursos financieros van más encaminados a los hombres. Les voy a platicar nada más una anécdota para que vean ustedes. En la campaña en el proceso electoral de 2015, si no mal recuerdo, fue en ese, una compañera va de presidenta municipal y le dicen, oye, vas a venir por tu propaganda electoral. Ella viene en su camionetita, ella viene manejando con otra compañera que la acompañaba siempre, y cuando viene le entregan su propaganda electoral, que eran 3 cuadernos, 3 lápices y una lona. Entonces dice, bueno, gasté más de gasolina que llegar a buscar mi propaganda electoral. ¿Por qué sucede esto? Porque van en los bloques de competitividad que sin lugar a dudas van a perder, y entonces a veces el partido político no le quiere generar o no le quiere invertir para que la mujer pueda llegar. Fíjense que aquí en Chiapas, nosotras las mujeres que participamos en partidos políticos podemos acceder hasta el 6% de la prerrogativa del partido, de la prerrogativa que maneja el partido. Pero también pasa algo, ese 6% como que va quedando al final. ¿Por qué? Porque en el ejercicio del gasto, primero, ¿qué se prioriza? Se prioriza la nómina, se prioriza obviamente el pago del personal que trabaja en el partido, se prioriza los servicios generales, agua, luz, teléfono, se priorizan las multas que tiene uno en los soples, se prioriza otros gastos. Prefieren pagar la multa ante el OPLE, prefieren pagar la sanción que dar la prerrogativa. Entonces siempre nos vamos quedando en el rezago, siempre vamos quedando ese 6%, realmente está muy padrísimo en la Constitución Federal, en la Constitución del Estado, pero en los hechos difícilmente se cumple.
Y yo creo que como en Chiapas ha de pasar en muchos estados, que ya tendremos oportunidad de investigar y de que nos comenten de viva voz. Doctora Carolina, sus comentarios al respecto, por favor. Muchas gracias. Pues coincido plenamente con lo que expuso la doctora Flavia y lo que nos ejemplificó la diputada Olga. En efecto, cada vez que rompemos una brecha, en cuanto al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, surgen otras, o nos damos cuenta, se visibilizan otras, ¿no? Y así nos ha pasado justo ahora, cuando ante el incremento de las mujeres, del número de las mujeres en la representación legislativa en diferentes espacios, nos estamos dando cuenta de que hay dificultades para que lleguen, que persisten a pesar de contar con legislaciones, con régimen electoral de género muy robusto. Y si analizamos tanto el caso mexicano como los casos internacionales, toda la literatura comparada nos dice que la gran parte de responsabilidad o ese gran obstáculo son precisamente los partidos políticos, porque los partidos políticos son quienes deciden a quiénes van a postular, dónde los van a postular, en qué distritos, en qué municipios, en qué lugares de la lista, pero también determinan mucho las condiciones de competencia, ¿no? Cuánto dinero van a recibir las personas, qué apoyo de los partidos, porque tampoco no son solo recursos, también es toda la estructura con la que cuentan los partidos políticos y que puede o no ser activada a favor de las mujeres que son candidatas. También el acceso a los medios de comunicación, o sea, todo eso finalmente es determinado por los partidos políticos. Y creo que la propuesta metodológica y esa atención que pone la doctora Flavia en el libro sobre qué tan igualitarios son los partidos a su interior es una pregunta fundamental. En la ciencia política, desde hace ya bastante más de 100 años, se ha planteado una pregunta de qué tan importante es para que los partidos sean democráticos en su interior para que puedan funcionar en un Estado democrático. O sea, si es necesaria la democracia interna para la democracia como sistema político en un país dado. Hay diferencias en las opiniones, pero prácticamente todos coinciden que al menos cierto grado de democracia interna es fundamental. O sea, un partido que es internamente autoritario, dictatorial, pues no apoya simplemente los valores democráticos. Y yo creo que lo mismo está pasando en cuanto a la igualdad de género. O sea, un partido político que en su interior, en sus estructuras, en cómo el lugar que le otorga a las mujeres en su interior, en cuanto al acceso a los cargos internos, a las dirigencias, en cuanto a la capacidad de aportar para la dirección del partido político, pues por supuesto no va a ser un partido político que pueda llevar la igualdad a la sociedad, que pueda construir o contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria. Si las mujeres no participan en la elaboración de los programas de los partidos políticos, si las mujeres no participan en las decisiones, tanto las de mayor plazo como las de coyuntura en los partidos políticos, entonces los intereses de las mujeres definitivamente pues, no van a ser realizadas por ese partido político. Entonces creo que tenemos que mirar con mucha más atención lo que pasa al interior, cuáles son esos obstáculos y buscar, por un lado, nosotras desde la academia en la identificación de esos obstáculos y esperar también que pues, las mujeres desde los partidos políticos, desde el activismo, pero también desde sus cargos de poder, traten de generar mecanismos que nos permitan transformar y eliminar esos obstáculos. Pues les agradezco mucho a las tres. ¿Y qué les parece si en esa búsqueda de qué hacemos me acompañan por favor al Laboratorio Político a crear una fórmula de empoderamiento? Vámonos para allá a ver qué sale, a ver qué resulta, qué hay que echarle, qué hay que ponerle. Ustedes me tienen que ayudar. Acompáñenme por favor y ustedes no se vayan, no se pierdan este segmento. Laboratorio Político, fórmulas de empoderamiento. Yo soy Gaby Juárez, nos vemos allá. Ok, ¿cómo le hago? Necesito crear esta fórmula, pero ya las mujeres tienen que participar en política, ¿sí o sí? ¿Cómo le haré? Ay, pero si aquí están conmigo, por favor ayúdenme. ¿Quién mejor que ustedes para hacer esta fórmula junto conmigo? Doctora Flavia, ¿qué le puedo poner a mi fórmula? Yo creo que le tendrías que poner una dosis de capacitación.
Ok, aquí la tengo. de conocimiento, ¿no? De que sepan lo que tienen que hacer. Perfecto. Yo creo que le ponemos toda. Toda, esa Toda. completa. Perfecto. Doctora Carolina, ¿qué le pongo a mi fórmula? Yo creo que una buena dosis de coraje y valentía. Esa está por aquí. Igual le vamos a poner toda. Ahí está. Mira nada más. Muy bien. Maestra Olga, ¿qué le pongo a mi fórmula? Yo le pondría capacitación constante. Ok. Capacitación constante, y algo que fortalece mucho y te va a quedar muy bien la fórmula es sin duda la autonomía de las mujeres. Esa sí hay que ponerle mucha. Tenemos por aquí. Ten cuidado, Gaby, ¿no? No vas a hacer explotar eso. Tenemos que tener cuidado, claro que sí, pero Claro. tiene que salir bien, tiene que salir bien. ¿Qué les parece si le ponemos, no sé, valores? Sí, Por aquí tengo. Yo creo Fíjate que que le puedes poner... perdón, es sororidad. Eso, Ok, sororidad. Es muchísimo, sororidad. muy Y bien. yo le agregaría empatía. La capacidad Empatía. de estar en el otro y no estar centrado en uno mismo. Perfecto. Doctora Carolina, ¿qué más le Confianza. ponemos? Confianza. La ¿sí? confianza que debemos tener todas en que sí podemos. Eso, creérnosla, nos la tenemos que creer, sentirnos capaces, confianza. Muy bien. Conocimiento de la ley electoral, ¿les parece que le ponga? Y de todas las leyes. Sí, pero eso lo pusimos en capacitación, ¿no? Recién. Ok, Porque lo capacitar englobamos ahí. es conocer, y más que, como la diputada ha dicho, que sea constante, ¿no? Constancia. Muy bien. Yo creo que una Maestra Olga. coalición amigable al género, Ok. Eso. redes de apoyo. Redes de Exacto. apoyo. Ser capaz de construir redes. Ser capaz de construir redes. Maestra Olga, ¿qué más le pongo? Yo le pondría respeto total para mis derechos, o sea, que aprendan ellas que sus derechos tienen que ser respetados. Muy bien. Está Y ahí quedando esta fórmula. le sumaría con lo que dijo la diputada, que para poder hacer exigir sus derechos tienen que aprender a litigar, o sea, capacidad de litigio estratégico, aprender a hacer JDC, por ejemplo. Muy bien. Sí, eso es importantísimo lo que dijo la doctora. Perfecto. Me voy Está a ver casi más lista. mundana, pero creo que sí hay que echarle una dosis de presupuesto, la más grande que se pueda. Híjole, Y a ver, también, camarógrafo, todos cáiganle con lo que traen en la cartera porque el presupuesto aquí debe de sobrar. Eso. y también un régimen electoral de género fuerte. Muy bien. Pues está casi lista esta fórmula. Por favor, doctora Flavia, deme el ingrediente, el toque final para esta fórmula. Algo que a mí me enseñaron de muy pequeña, que es lo más difícil de conseguir, y creo que es la fórmula mágica para poder hacer bien cualquier cosa en cualquier ámbito, y es sentido común, Sentido que es común. el más difícil de todos los sentidos. Pues echémosle sentido común. Espero que no te explote ahora con el sentido común eso. Pues si explota es que funcionó. Funcionó, doctoras, funcionó esta fórmula. Y yo no lo podría haber hecho sin más tres, así que muchísimas gracias por ayudarme. Funcionó, miren nada más, funcionó, señores. Esto quedó listo, listísimo. Muchas gracias, doctoras, por ayudarme a hacer esta fórmula de empoderamiento. Y ustedes que nos están viendo, cuéntenme, ¿qué más le podemos poner? Vamos de regreso al programa, ¿qué les parece? Hola, mi nombre es Cristina Ramírez Carmona, soy integrante de la Coordinación Nacional de Mujeres del organismo ONM-PRD. ¿Por qué considero que hay que leer este libro? Para mí es un libro muy importante que
que todas las mujeres que estemos interesadas en conocer el avance y retroceso de la participación política de las mujeres mexicanas, deberíamos de reconocer y analizar con detenimiento, ya que muchas veces damos por sentado que el sistema patriarcal al que varias generaciones se han enfrentado ha sido muy consciente e incluyente y ha dado cabida para que las mujeres participemos cada día con más contundencia en la democracia, en la vida democrática de nuestro país, lo que resulta una falacia, ya que la lucha de las mujeres no solo se ha enfrentado a abrir con sus exigencias las reglas del juego a la participación política, sino también ha tenido que romper los estereotipos sociales que por años nos han impuesto y que nos tenían limitadas al ámbito del hogar, por no decir de la cocina. A mí me parece una obra muy, muy relevante, coordinada por la doctora Flavia Freidenberg. Es un documento muy valioso porque permite aterrizar y medir el tamaño y las condiciones concretas en que se presenta la brecha de desigualdad en la representación política entre mujeres y hombres en México. Es decir, es un trabajo teórico, metodológico, pero también aplicado a la realidad concreta en un periodo de tiempo de 30 años en este país. Es una relevancia en ese sentido porque también aterriza el análisis y el estudio en todas las entidades federativas. Entonces es un gran documento muy importante para entender la realidad del desarrollo de la participación política de las mujeres en nuestro país. Hemos llegado ya a la recta final de Diálogos Feministas en su programa del día de hoy de Género y Política. Por favor, continúen haciéndonos sus comentarios, compartan el programa. Me parece que en estos momentos también estamos en YouTube, estamos haciendo estos estrenos paulatinamente para que no tengan pretexto, ¿eh? Si no lo están viendo en Facebook, pues se van al YouTube y nos ven. Estamos también ahí en el canal que pueden ustedes buscar, darle seguir, activan la campana de notificaciones para que les avise cuando estemos ya con ustedes en los programas. Si no vieron pueden disfrutarlo en el momento que ustedes quieran y ver todos los demás, todo el material que desde la Dirección Nacional Extraordinaria del partido hacemos posible para todas y todos ustedes. Así que ya saben, compartan el programa, denle like o dislike como ustedes vean. Bienvenidos, también es retroalimentativo todo lo que ustedes nos quieran decir, pero propónganos, díganos qué nos falta, qué nos sobra. Cambiamos de conductora y metemos acá mejor a Chimino, que también se la sabe. Ustedes ordenan, por favor, aquí este es su programa, así que vamos ya a continuar en esta recta final. Por favor, yo le voy a pedir a la doctora Flavia, comencemos con usted, doctora. ¿Qué nos revela? Ya hablábamos justamente en el segmento pasado, como la maestra Olga, empezábamos también a comentar sobre los recursos a la hora de las candidaturas y demás, pero ¿qué nos revela el libro La representación política de las mujeres en México respecto al uso con una perspectiva de género justamente del financiamiento público por los partidos políticos? Bueno, el libro y también las investigaciones que se han hecho de manera comparada llama la atención sobre la idea de que el gran problema que tienen las mujeres cuando quieren ser candidatas es que no tienen recursos, ¿no? Ya nos lo comentó la diputada Olga desde diferentes experiencias. Yo creo que hay que hacer una distinción. Una cosa es el acceso al recurso público, digamos, en general, que se da para las campañas electorales, y otra cosa es el acceso al recurso público etiquetado con perspectiva de género, que normalmente está destinado al liderazgo y al fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, ¿no? Y lo bueno de México es que hay investigación ya realizada en los dos sentidos. Las mujeres ellos dicen que nos dan dinero para la campaña, pero en realidad nosotras solamente recibimos un mandato que dice: te apunté 200,000 pesos, me tenés que traer facturas o papeletas que digan que gastaste hasta 200,000 pesos, pero no te voy a dar dinero porque no tengo dinero para ti. Y entonces hemos hecho una encuesta online hace unos años, bueno, el año pasado, en donde le preguntamos si más de 200 mujeres que han sido candidatas, del cual el 80% eran mexicanas, respondieron que
ellas no suelen recibir dinero para sus campañas y que financiaron sus campañas con recursos propios. Esto es un problema. Esto es un problema y esto es inadmisible en una democracia, porque el Estado le está dando dinero a los partidos y los partidos no lo están distribuyendo equitativamente. Otra cosa, reitero, es el dinero que se da para capacitación en tiempos no electorales, digamos, ¿no? Y ahí hay 6% en Chiapas, 5% en otros estados. Hay partidos políticos que aunque la ley diga que son 5%, lo incrementan, o si la ley dice 3%, ellos lo incrementan. Y entonces ahí el partido destina dinero para financiar actividades que son, digamos, importantes para introducir la perspectiva de género. Hemos y estamos evaluando esos recursos y hay investigaciones muy serias sobre el tema en campo, y ahí lo que se encontró durante mucho tiempo es que la fiscalización no tenía perspectiva de género, o que en el momento en que los partidos tienen que destinar ese recurso, no siempre los recursos a actividades que realmente supongan la incorporación de la perspectiva de género en las mujeres candidatas o en los hombres candidatos. Ese dinero está destinado para formar mujeres, pero lo que nos encontramos es que seguimos formando mujeres, cosa que está muy bien. Yo no rechazo este resultado feminista de conseguir este avance, pero resulta que los hombres nunca pasan por esos cursos de meditación, los hombres siguen reproduciendo desigualdades y estereotipos y micromachismos, ¿no? Que de micro no tienen nada, porque reproducen un montón de sesgos que dificultan el diálogo. Entonces, muchas veces yo he criticado o he llamado la atención o he dicho, aguas, miremos esto, porque creo que también urge capacitación para los hombres políticos, porque parecería que los hombres políticos nacieron en un planeta de sabios y todas las mujeres tenemos que ir a estudiar. Y ellos resulta que nunca pasaron por un curso de nada. Y resulta que ellos siempre saben cómo hacer las cosas, pero nosotras, no, la candidatura no te toca ahora porque tenés que capacitarte. No, tenés que ir a los cursos de capacitación. Y otra cosa que a mí me preocupa del financiamiento etiquetado con perspectiva de género destinado a capacitación es que no son vinculantes. Es decir, el partido puede formar a un montón de mujeres, un montón, y ya lo hemos visto y hemos estado en los talleres, en los cursos y demás, pero resulta que después a las que ponen como candidatas nunca pasaron por ningún curso de capacitación. Entonces, estamos formando mujeres ¿para qué? Yo diría para que sean candidatas, para que ejerzan la política, para que ejerzan un cargo, pero resulta que las que pasan por los cursos de capacitación no son después las que resultan electas. Entonces, disculpen que lo digo con todo el cariño, soy puma de alma, pero estamos tirando el dinero en la basura. O sea, no tiene ningún sentido formar mujeres que luego no van a ser las que ejercen la política. Lo podemos hacer como un ejercicio de construcción ciudadana, pero no nos engañemos diciendo. Ahí yo creo que también hay una simulación. Y nosotros, desde el Instituto de Jurídicas, hemos pedido en varias oportunidades, queremos las listas de las personas que pasaron por los cursos de capacitación para contrastarlas con las de las candidaturas, y resulta que nunca están esos listados, nunca hay manera de conseguir, están en algún lado, sí es muy difícil impactar esos. Entonces, bueno, Caro, ahí tenemos otra agenda de investigación. Necesitamos empatar, claro, en algún momento necesitamos las listas de las personas que fueron capacitadas con el dinero del financiamiento etiquetado y contrastarlas con las candidaturas, y verán que mi hipótesis se sostiene, porque la intuición a veces es la mejor de todas las consejeras. Pues ya tienen ahí, doctora Carolina, como dice la doctora Flavia, otra tarea a la que si necesitan ayuda yo me sumo, porque a mí también me gustaría hacer ese contraste y comprobarlo realmente. Maestra Olga, coméntenos al respecto, ¿qué opina usted de todo lo que se está diciendo? Fíjate que yo coincido totalmente con la doctora Flavia.
Creo que la capacitación también debe ser para los hombres y tiene que haber una capacitación en temas también de perspectiva de género, porque sin lugar a dudas, si empezamos a capacitar a los hombres con esa perspectiva de género, va a disminuir también la violencia política, porque muchos de los que ejercen violencia política son los que son candidatos, los que son presidentes municipales, los que tienen un encargo público. Entonces, también se debería de capacitar a los hombres, no solamente para que puedan ejercer el cargo, sino para que también aprendan a respetar la igualdad entre hombres y mujeres, y con eso se le pueda dar la participación, se le pueda dar a las mujeres esa facilidad para que puedan participar, porque ya lo había yo dicho antes, no es un asunto de capacidad, sino es un asunto de oportunidades, y la violencia política hay en diferentes formas de ejercerlas. Por ejemplo, acá en Chiapas las investigadoras le pusieron a una forma de ejercer violencia política lo que se conoce como simulación tolerada, es decir, que llega la presidenta municipal al encargo, pero el que ejerce es el esposo o tiene un grado de parentesco, es el hermano, y se le dice simulación tolerada porque la presidenta accede. Pero aquí hemos platicado con muchas de ellas y les decimos, sí, está bien que tengas el apoyo, pero al final de cuentas la que va a firmar, la que va a tener toda la responsabilidad, la que va a tener la responsabilidad de la cuenta pública, la que va a tener un proceso ante la justicia si tu municipio no sale bien, no es tu esposo, no es tu hermano, eres tú. Entonces lo que se tiene que hacer también es fomentar que se deje a las mujeres participar, que se deje que ellas puedan ejercer realmente el encargo. Entonces, sin lugar a duda, yo también me sumo a esa propuesta de la doctora Flavia, de que hay que capacitar también a los hombres y sobre todo en perspectiva de género. Ahí se lo vamos a dejar de tarea también a las compañeras, que además les voy a decir una cosa, déjenme presumir a las mujeres del PRD que seguramente nos están viendo en la plataforma digital, son muy aguerridas, son muy, muy aguerridas, y sin lugar a duda se lo dejamos de tarea, ¿verdad?, para que nos se sumen, para que nos acuerpen y podamos capacitar a los hombres del partido, en este caso, pues, del PRD, para que se capaciten en perspectiva de género. Así es, yo creo que es una tarea no nada más de las doctoras y de los que estamos aquí, sino de todas y todos los ciudadanos, y vamos a empezar, como bien dice maestra Olga, el juez por su casa empieza, todas las mujeres del PRD que, como bien dice, pues somos entronas, hay que entrarle y capacitar también a los hombres. Totalmente de acuerdo con ello. Vamos a empezar ya a agilizar nuestro programa, se nos está terminando el tiempo, por lo que me gustaría que platicáramos rápidamente. La maestra Flavia, bueno, en otro tema que aborda en el libro junto con la maestra María Cristina Osornio Guerrero, es la violencia política. Ya hablamos a lo largo del programa, bueno, pues cómo esta violencia limita, menoscaba la participación de las mujeres. Me gustaría un comentario final al respecto, doctora Flavia, acerca de este tema. Bueno, la violencia política es el resultado de las resistencias a una sociedad igualitaria, ¿no? La violencia política existió siempre, no aparece en México porque se aprueban las leyes de paridad. Lo que pasa es que la paridad y todas las medidas de acción afirmativa lo que hicieron fue forzar a los partidos a poner mujeres en las candidaturas cuando ellos no estaban de acuerdo, ¿no? Y el poder es algo muy tentador. Entonces, la violencia política se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Físicamente, de manera patrimonial, de manera o económica, de manera simbólica, de manera psicológica, de manera sexual. Y en el caso de la violencia política en razón de género, es todos aquellos actos o omisiones que se cometen que afectan derechos políticos electorales y que están motivados por el hecho de que una es mujer, ¿no? Y esto es lo más terrible, ¿no? O sea, es en un contexto ya de violencia como estructural como en el que viven nuestras sociedades, además le agregan que no nos dejan ejercer nuestros derechos políticos porque somos mujeres. Y ustedes saben, desde las sufragistas, digamos, desde mucho antes de las sufragistas, pero las sufragistas lo visibilizaron, existían reacciones de violencia por exigir nuestros derechos. Lo que pasa es que ahora se va transformando. A nivel local, las manifestaciones
posiblemente tienen una envergadura más de tipo físico, más de tipo también verbal. Pero yo siempre llamo la atención sobre los espacios de poder en las ciudades, donde hay toda una violencia simbólica contra las mujeres muy fuerte, ¿no? En la constituyente de la Ciudad de México se vio esa violencia, la imposibilidad de poner tus asesores, la imposibilidad de promulgar tus propios proyectos, ya estaba mandatado por el partido lo que tenías que opinar y cómo tenías que votar, a quién tenías que elegir para que te acompañara en tu trabajo legislativo, y eso se sigue dando en casi todos los estados. Entonces hay múltiples violencias que yo creo que está correlacionado con el nivel de autonomía e independencia de la mujer política, ¿no? Si tú eres una mujer política que se manifiesta de manera sumisa, que no le gusta confrontar con las decisiones del partido, aunque no te hayan consultado, que está más vinculada a un cacique político, y es una manera de hacer política. No sé si es tan legítima como la otra, pero es una manera de hacer política. Entonces, los niveles de violencia posiblemente serán menores hacia una mujer política que sea autónoma, que quiera promover sus propuestas, sus proyectos, que quiera impulsar sus agendas, ¿no? Y México ha liderado posiblemente junto a Bolivia esta discusión en el contexto internacional, porque antes no se había legislado, no se había investigado, no estaba presente esta discusión. Entonces, a mí me parece que en ese sentido que México ha generado sinergias muy importantes entre los diferentes actores críticos que participan, no solo en términos en relación a los temas de violencia política en razón de género, sino además en términos de la construcción de la igualdad sustantiva. Así es, doctora, le agradezco mucho. Me encantaría escuchar qué propone la doctora Carolina para erradicar, para prevenir y sancionar esta violencia política en contra de las mujeres. Me parece que, como bien señala la doctora Flavia, y pues ahí es también una de nuestras agendas de investigación en lo que estamos trabajando actualmente, en efecto, ya contamos con un marco federal muy bien articulado, muy cercano a lo que propone, a lo que establece como un estándar internacional la ley modelo, que realmente da suficientes, me parece, herramientas a las autoridades para que puedan trabajar en tanto la prevención como en la sanción y reparación del daño que la violencia política genera a las mujeres que pretenden ejercer cargo público, que pretenden involucrarse en la vida pública. Estamos en un proceso de armonización a nivel estatal que en algunos casos va mejor, en algunos otros hay bastantes resistencias. Todo eso estamos observando precisamente en estas semanas. Pero yo quisiera llamar la atención sobre un tema que me parece fundamental, porque yo estoy convencida de que la violencia política lamentablemente no la vamos a resolver y no la vamos a erradicar a través de las leyes que pretenden sancionar violencia política. Me explico. Es maravilloso que tengamos una ley muy robusta, que contemos con un tipo penal, que se puedan establecer sanciones a quienes violenten a las mujeres en el ejercicio de política, como tendría que suceder a quienes lo hacen en cualquier otro ámbito de la vida, tanto privada como social. Sin embargo, para realmente erradicar la violencia hacia la mujer y también otra vez en todos los ámbitos, lo que necesitamos es construir una sociedad más igualitaria. Y la sociedad más igualitaria no se decreta, la sociedad más igualitaria se construye a través de las políticas públicas. Entonces, lo que creo que necesitamos en nuestro país es empezar a diseñar políticas públicas con una mirada mucho más amplia, que vayan desde el ámbito educativo, que vayan en el ámbito laboral, que vayan en el ámbito de cuidados y que permiten cambiar las relaciones sexuadas del poder, de las jerarquías del poder que tenemos en nuestra sociedad. Es decir, que ayuden a que construyamos una sociedad que deje de valorar de forma diferente a los hombres y a las mujeres por el género al que pertenecen, donde construyamos una sociedad que valora a las personas que realizan las tareas de cuidado, también sin importar su género, porque son parte fundamental de desarrollo y de bienestar de
en nuestra sociedad. Necesitamos reglas, políticas públicas específicas que, por ejemplo, fortalezcan la posición de las mujeres en el mercado laboral y al mismo tiempo digamos, guíen fomenten la frecuencia con la que los varones, a pesar o además de desarrollarse profesionalmente, se involucren en las tareas de cuidado tanto de los hijos como de los adultos mayores, como de las personas con enfermedades o discapacidad. O sea, necesitamos pensar diferente en nuestra sociedad para construir la igualdad. Creo que hay muchos ejemplos a nivel internacional de cómo hacerlo, de qué es lo que ha funcionado. Aquí, por supuesto, los países escandinavos son como un estándar prácticamente, algunos otros países europeos, de qué tipo de políticas públicas necesitamos, pero me parece que así como la tipificación de feminicidio que se ha dado en 2006 no ha erradicado el feminicidio en nuestro país. Al contrario, en los últimos años y más en los últimos meses podemos observar que la incidencia del feminicidio y la violencia que viven las mujeres se ha vuelto aún más grave. Me temo que tipificar la violencia política tampoco la va a erradicar. Entonces, creo que ya tenemos que aprender de nuestra experiencia, de experiencia de otros países y empezar a mirar las causas y las vinculaciones entre los fenómenos sociales de una manera mucho más amplia. Entonces, yo aquí, por lo que abogaría, aprovecho que aquí está con nosotros diputada Olga, aprovecho que nos están escuchando las mujeres que están involucradas en la actividad política, que pueden influir en las decisiones que se están tomando. Yo creo que esa es la ruta. Creo que hemos hecho mucho por la parte política y estamos dejando de lado pues el resto de las mujeres que también necesitan fortalecer sus capacidades, que también necesitan mecanismos legales, políticas públicas que las permitan trabajar, vivir, aprender, educarse en paz, en igualdad y construir con eso una sociedad mejor que la que hoy tenemos. Pues definitivamente aquí todo el mundo se va a ir con tarea, ya le estábamos dejando tareas a las doctoras. Maestra Olga, usted también ya tiene ahora una tarea, la mía yo ya la cumplí, que era entrevistarlas, por supuesto. No crean, yo me sumo a todas las tareas. Maestra Olga, la tarea de las políticas públicas, ¿qué propuestas tiene usted en ese ámbito? Coméntenos al respecto, por favor. Fíjate que ahorita viene un reto muy importante, es más, el reto ya está, es la de armonizar la famosa reforma de la paridad total. Si bien es cierto, es a nivel federal una reforma impresionante donde permite a las mujeres participar a nivel transversal, vertical, horizontal. Sin lugar a dudas, es fundamental que en todos los estados se replique, que en todos los estados se armonice, que en todos los estados puedan las mujeres tener una legislación que les permita participar en los diferentes niveles, en los diferentes órdenes de gobierno de manera total. Creo que ese es el reto que se tiene en este momento. Y aparte de la reforma de la paridad total, habría que armonizar el tema de la violencia política. Si bien es cierto, yo coincido también con la doctora Carolina, creo que hay otros rubros en donde se puede incidir, como es el tema educativo. Sin lugar a dudas, nosotros en Chiapas vamos a pronto votar la ley de educación y justamente estamos pidiendo que desde el preescolar se tenga la perspectiva de género, o sea, desde que los niños, las niñas se están formando, se les pueda incorporar lo que es la perspectiva de género, la cultura de la paz, la no discriminación, la inclusión, buscar que realmente tengan un panorama completo para la equidad y para la igualdad. Eso creo que debe ser muy relevante, pero el tema, la tipificación del delito de violencia política, que es a nivel federal y nosotros en los estados solamente vamos a reformar nuestra ley electoral, la ley de responsabilidades de los servidores públicos, la ley de acceso a una vida libre de violencia que tenemos en los estados, nos da un parteaguas para que podamos las mujeres participar de manera más precisa, de manera más clara y sobre todo sin ningún tipo de discriminación. Yo quisiera mencionar que, por ejemplo, acá en el estado, y que además es a nivel federal,
¿Saben cuál es la pena que más va a doler? La sanción que más va a doler, porque además no es una pena, la sanción que más va a doler es que si ejerces violencia política, no vas a participar en el siguiente proceso electoral. Esa es la pena, perdón, no es pena, porque además no es pena, estoy utilizando mal el término. Esa sanción es la que te va a doler mucho más, porque el proceso penal lo puedes llevar probablemente en tu casa, probablemente pagas, no sé, alguna multa, alguna reparación del daño, que por lo regular es económica, es pecuniaria, pero lo que realmente duele es que no vas a poder participar. Entonces, el que quiera participar sabe que no debe de ejercer violencia política. Entonces, yo creo que es un avance. Por eso es tan importante que todos los estados se armonicen. Acá en el estado de Chiapas ya lo hicimos. Ya armonizamos la reforma de la paridad total y ya armonizamos el tema de la violencia política. ¿Cuál es el siguiente reto? O sea, ya le dimos los elementos. Platicaba yo con algunas amigas, compañeras que pertenecen al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, y ellos lo que necesitaban es precisamente esos elementos para poder realizar mejor la forma de impartir justicia y que realmente se pudiera aplicar una sanción que fuese ejemplar y que sobre todo diera la garantía de la no repetición. Una de ellas nos comentaba que en algún estado de la República un medio de comunicación le realiza violencia política a una candidata. ¿Cuál fue la sanción para el medio de comunicación? Ofrecer una disculpa pública. Más o menos la disculpa pública decía, el tribunal me está obligando a ofrecer una disculpa. O sea, no es, oye, una disculpa de todo corazón. No. El tribunal me está obligando y era por un lapso de 15 días en su página. Después, o sea, acaba la disculpa pública, pero la leyenda que a ellas les llamaba mucho la atención es que lo estaban obligando, o sea, entonces yo creo que eso es lo que, el siguiente reto es eso, que esas leyes que ya nos dieron desde el Congreso Federal, que sin lugar a duda la academia fue esencial para que pudiese caminar esta reforma, ahora sea sea llevada al plano de los hechos, sea una realidad, porque el proceso electoral ya lo tenemos encima, pronto va a iniciar y pronto vamos a empezar a valorar cuánto avanzamos con esas reformas. Pero si no existe en el marco estatal, estamos dejando sin protección a las mujeres. Entonces yo creo que ese es el reto, la armonización de la norma para darle también elementos a los OFLES y elementos también a los tribunales electorales para que puedan proteger los derechos políticos electorales de las mujeres. Pues ya llegamos a la recta final. Voy a pedirle a las tres que me regalan su conclusión, lo que consideren que haya quedado en el tintero. Me comentan, ¿les parece bien que repartamos el tiempo equitativamente, 1 minuto por cada una? Y antes de ello me están aquí pidiendo que les haga una pregunta a la doctora Flavia y a la doctora Carolina. Ustedes, con todo el conocimiento que tienen, con toda la preparación, la capacitación, los estudios que tienen, ¿aceptarían un cargo público, ejercer una candidatura? Ya no hablemos de ganarla, pero de participar, ¿lo harían? Porque también se da ese fenómeno, que ya cuando las mujeres se capacitaron, tuvieron todo el conocimiento, ya no le quieren entrar porque dicen, no, gracias, paso. ¿Ustedes le entrarían, doctoras? Claro. No se aviente la bolita. Ya las puse en aprieto, ¿verdad? Doctora Carolina. Yo les puedo decir con toda la sinceridad que cuando era una joven, o sea, hace poco, cuando estuve decidiendo qué quería hacer con mi vida, qué quería dedicarme, como me fascinaba la política, inicialmente sí pensaba en una carrera política, una actividad política, pero de verla un poco más de cerca me desencanté lo suficiente y me di cuenta que mis habilidades y mi carácter van mucho mejor con la academia, y sinceramente creo que desde la academia es donde puedo aportar mejor
formando quizá jóvenes que muchos de quienes estudian ciencias políticas, quienes llegan a la facultad, por ejemplo, declaran que ellos sí quieren dedicarse a eso, que quieren cambiar el país desde la actividad política. Entonces, sinceramente, creo que desde ese ejercicio de la docencia y de la investigación puedo contribuir mucho mejor que desde las otras trincheras. Doctora Flavia, ¿usted qué dice? ¿Le entra? ¿La postulamos de una vez? Cuéntenos. Yo tengo que confesar que a mí me apasiona la política. Yo adoro la política, yo respiro política y me encanta el poder. Me encanta el poder, o sea, el poder de construir cosas, el poder de cambiar cosas, el poder de decidir, el poder de influir, el poder de... Eso me fascina. Pero, ¿sabes? Yo no soy ciudadana mexicana, con lo cual yo, por más que quisiera... Salvada por la campana, ¿eh? En este país consideran que hay ciudadanos de primera, o no ciudadanos, pero para cobrar mis impuestos, ahí no se fijan mi nacionalidad, no tengo ningún problema, no importa de dónde viene el dinero, no existe ciudadanía por donde tú vives, sino por tu sangre, ¿no? Pero yo desde muy pequeña supe que yo no quería ejercer la política, no quería una candidatura, sino que yo quería estudiar la política, construir ideas, investigar y ayudar a los tomadores de decisiones, algo así como un Maquiavelo de la política. Me gusta más ese papel, ese rol, que el de ejercer la política. Pues ahora yo voy a tener la tarea de convencerlas, de convencer mujeres como ustedes de preparadas, porque si no, entonces lo que vamos a platicar en todo el programa va a quedar en el aire. Y yo necesito que ustedes también continúen con nosotros, que sigan participando, por lo menos en nuestro programa, para poder capacitar a más mujeres que sí le quieran entrar a la política y que le entren bien, así como la maestra Olga, que haya más mujeres preparadas como ella, como ustedes, y que participen. Así que yo también voy a tener una tarea muy grande. Antes de terminar el programa, yo les voy a pedir, me regalen ahora sí su conclusión, por favor, de 1 minuto cada una, ¿les parece bien? Maestra Carolina, empecemos con usted. Muchas gracias. Yo creo que el libro, regresando al libro de la doctora Flavia, nos deja 2 agendas, apunta a construcción de 2 agendas. La primera es una agenda de investigación que tiene que ver con seguir evaluando cuáles son los avances, cuáles son los obstáculos a la representación política de las mujeres, al ejercicio del poder por las mujeres, que, como bien evidencia el libro, está evolucionando. Así como llegan más mujeres, encontramos nuevos obstáculos, o los obstáculos están evolucionando, están cambiando y se convierten en estructuras o en dinámicas nuevas. Entonces es muy importante seguir desde la academia identificando cuáles son los mecanismos o los factores que, por un lado, o ayudan o obstaculizan a las mujeres en el ejercicio del poder. Y por otro lado, creo que el libro también nos apunta a una agenda de políticas públicas, como lo que estuvimos comentando en la última parte del programa, que tiene que seguir desarrollándose para realmente eliminar las brechas, las desigualdades y los obstáculos que tienen las mujeres en ejercer la política, pero también en ejercer otras funciones, en realizarse, en buscar realizar un plan de vida que cada una de nosotras pueda tener de forma libre, de forma igualitaria, y para construir una sociedad en la que realmente todas las personas podamos ser, pues, nuestra mejor versión, ser y hacer lo que queremos, lo que soñamos, sin que nos limite género u otras características que tenemos, que están, pues, fuera de nuestro control. Así que creo que el libro en ese sentido nos da para mucho, para pensar y para seguir trabajando desde diferentes espacios. Le agradezco mucho, doctora Carolina. Maestra Olga, escucho sus conclusiones, por favor. Bueno, yo solo quiero hacerles de nueva cuenta la invitación a todas las personas que nos están viendo a través de las plataformas digitales, que en serio puedan leer el libro, puedan analizarlo, puedan ver cómo ha sido la lucha de las mujeres para la representación política en el país y cómo esa brecha de género ha ido disminuyendo, pero sin lugar a dudas hay nuevos obstáculos, nuevos retos y tenemos que buscar nuevas estrategias para afrontarlos. Entonces, les vuelvo a hacer la invitación, lean el libro, ojalá lo puedan leer
Es muy interesante, es un trabajo que está basado en el esfuerzo, en la dedicación y sobre todo que pusieron en el corazón en ese libro. Muchas felicidades a la doctora Flavia, a la doctora Carolina, porque yo me voy enriquecida de este programa. Muchas gracias por permitirme formar parte de este panel. Yo también me sumo a ese agradecimiento y al mismo tiempo le pido, por favor, doctora Flavia, sus conclusiones. Pues yo estoy muy agradecida en nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Instituto Nacional Electoral, que son quienes publicaron y hicieron posible que saliera este libro, y en nombre de todo el equipo de investigación que trabajó conmigo, ¿no?, durante 2 años, en la elaboración primero de toda la investigación en sí, porque originalmente solo iba a ser la investigación, las bases de datos. Esas bases de datos son accesibles en un portal que creó el Instituto Nacional Electoral, para que la ciudadanía pueda usarlas. Esa fue mi condición personal, que las bases de datos estuvieran a disposición de la ciudadanía y de la academia para su consulta, y entonces hay un portal que se llama igualdad.ine.mx, que está enlazado al portal del Instituto Nacional Electoral, y allí pueden descargar toda esta información. Y entonces tuvimos 2 años trabajando en este libro y en este proyecto, y este libro es en realidad el resultado de toda esa investigación, porque nos dimos cuenta que tanto trabajo que habíamos hecho iba a pasar desapercibido si no se trasladaba a un análisis de esos datos. Así que yo también me sumo a la doctora Carolina y a la diputada Olga, a quienes agradezco la gentileza y el cariño de haber compartido este diálogo. Me honra haber estado con ellas. Los invito también a leer el libro, que es la mejor manera de respetar el trabajo científico, es acercándose a él, leyéndolo, discutiéndolo, revisándolo, y ojalá es lo que nosotras y nosotros investigamos y producimos sea consumido por los decidores de toma de decisiones, que ayuden a mejorar sus decisiones políticas, sus decisiones públicas, de manera que tengamos cuanto antes, una sociedad mucho más igualitaria, mucho más democrática, mucho más tolerante con el que piensa distinto, con partidos políticos mucho más profesionales, más representativos de nuestra comunidad y más cercanos a la gente. Así que muchísimas gracias, Gaby, por esta oportunidad, y a todo tu equipo por habernos dejado compartir este diálogo. Pues no me queda más que agradecerle, doctora, su participación. Reciba de parte mía, de parte de todo el equipo de producción, nuestro reconocimiento y admiración. Un placer haberla escuchado el día de hoy. Gracias de verdad por participar con nosotros en un programa más de Género y Política, Diálogos Feministas. Muchas gracias, doctora. Agradezco también la participación de la doctora Carolina. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto escucharla. Reciba igualmente toda nuestra admiración por parte mía y de todo el equipo de producción. Gracias por estar hoy con nosotras. Al contrario, fue un enorme placer. Muchas gracias. Y agradezco también, por supuesto, la participación de la diputada Olga. Maestra, un gusto saludarle, escucharla. Reciba igual nuestra admiración y nuestro respeto. Gracias por estar con nosotras el día de hoy. Muchas gracias a ti, Gaby, gracias por la invitación. Y gracias también a todas y todos ustedes que hacen posible Género y Política. Gracias por sus comentarios, gracias por compartir el programa. Continúen haciéndolo, porque de ello también salen más programas, de sus comentarios, de sus sugerencias. Estamos para servirles, para escucharlas. Este es su programa, Género y Política, es para todas ustedes. Por favor, continúen con nosotras. Yo soy Gabriela Juárez, no se pierdan el próximo programa. Nos vemos el próximo martes aquí en Género y Política. Tenemos una cita.